vectores de clonación y expresión. La clonación o clonación molecular es la introducción de un fragmento de ADN denominado inserto dentro de una molécula de ADN vector. El resultado es la obtención de millones de copias de una molécula recombinante o clon molecular. Los vectores se definen como moléculas de ADN de doble cadena que tienen la capacidad de albergar un fragmento de DNA exógeno. Los vectores pueden clasificarse de dos maneras en base a su función de clonación y de expresión. Los de clonación almacenan secuencias y obtienen grandes cantidades del DNA insertado. Los de clonación pueden ser plásmidos, bacteriófagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales bacterianos o de levadura. En cambio, los de expresión producen un transcrito de RNA o la proteína producto de ese transcrito. Los de expresión suelen ser plásmidos o bacteriófagos. Componentes de los vectores de clonación. Todos los vectores de clonación poseen los siguientes elementos básicos comunes como parte de su estructura. Origen de replicación. Es una secuencia de ADN en el vector que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que identifican el sitio de inicio de la replicación. Marcador de selección. Es un gen que generalmente confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con el cual puede seleccionarse la célula que incorporó el vector. En general, los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos que poseen dos. Sitio de clonación múltiple. Contiene sitios únicos de reconocimiento para enzimas de restricción, con amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento. Buenas tardes, soy Alejandra Dayanira Díaz Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre los vectores de clonación. Antes de iniciar el tema, debemos recordar que los vectores de clonación son secuencias de ADN que transfieren y replican fragmentos de ADN que llevan insertados mediante técnicas de ADN recombinante. Para que sirvan estos vectores, una molécula debe ser capaz de replicarse junto con el fragmento de ADN que transporta. También tienen que tener secuencias de reconocimiento que permitan la inserción del fragmento del ADN a clonar. A continuación, mencionaremos los vectores de clonación más utilizados. Para ellos tenemos los plásmidos, los bacteriófagos, los cósmidos, los fagéminos, los cromosomas artificiales BAC y los cromosomas artificiales YAC. A continuación explicaremos más a detalle cada uno de estos. Bueno, los plásmidos son moléculas de ADN de doble cadena. Son extracromosómicas de origen natural, tienen origen de replicación y se replican automáticamente en las células bacterianas. Son más útiles los vectores plásmidos de clonación debido a la mayor estabilidad del ADN circular durante su aislamiento químico, la facilidad de aislamiento y manipulación, la presencia de un origen de replicación independiente, la existencia en una célula de varias o numerosas copias haciendo posible la amplificación del ADN y por último la presencia de marcadores característicos haciendo así más fácil la detección y selección de los clones. Bueno, ahora vamos a hablar de los bacteriófagos. El AMBA es un bacteriófago muy utilizado en experimentos de ADN recombinante. Como aquí lo menciona, estos son virus que infectan a bacterias y se comportan como parásitos intracelulares obligados que se multiplican usando la maquinaria de las bacterias. Para que sea un vector, el bacteriófago se modifica genéticamente añadiendo sitios de restricción específicos. Estas son algunas imágenes de lo que viene siendo un bacteriófago y su cuerpo. Los cósmidos. Bueno, estos son vectores híbridos que combinan el ADN de un plásmido con el de un bacteriófago. El plásmido le proporciona el sitio ORI, el gen de resistencia a los antibióticos y las características de un vector de clonación. El fago le proporciona los sitios COS. Fagéminos. En la actualidad, los fagéminos se emplean para mutagénesis sitio específico, compuesto por un plásmido al que se le ha incorporado el origen de replicación de un fago del tipo filamentoso. Bueno, ahora hablaremos sobre los cromosomas artificiales BAC y el YAC. Como lo ven en la imagen, el BAC está derivado del factor F.
y tiene una alta estabilidad. El Jack, por lo tanto, contiene telómeros, origen de replicación autónomo, un centrómero y marcador de selección, y estos no son excluyentes. El BAC, derivado del factor F, son similares al plásmido de la E. coli. La transformación bacteriana se realiza por la electroporación. Y mediante el Jack, que contiene los telómeros, son poco estables y tiene baja eficacia de transformación. En cuanto a que no son excluyentes, pueden crecer diferentes Jack en la misma célula. Aquí lo antes mencionado viene en un diagrama para su mejor comprensión. Bueno, ahora traigo algunas características de los vectores de clonación. En cuanto a los plásmidos, que el tamaño de inserto que se puede clonar y su método de introducción, al igual que los bacteriófagos y los cósmidos y cromosomas artificiales. De mi parte es todo y espero tengan bonita tarde. Ahora adentrémonos propiamente en el tema de la clonación molecular. La clonación de un gen o de un fragmento de ADN es una técnica en la que una secuencia de ADN es introducida a un virus o a una bacteria. La secuencia introducida será replicada y cuando alcance la cantidad necesaria es extraída. La introducción del DNA recombinante tiene como propósito la transformación celular, y la célula hospedera del vector es una bacteria, principalmente la E. coli, pero también puede ser una eucariota. Los principales objetivos de la clonación molecular es el estudio de la estructura de los ácidos nucleicos, así como el estudio de homología entre las especies, lo que a su vez nos permite identificar mutaciones, estudiar su regulación, estudiar la transcripción y traducción en el caso de la clonación en los vectores de expresión, y la producción de la proteína o RNA para su estudio e identificación. No olvidemos tomar en cuenta los siguientes conceptos. La transformación es la introducción de material genético a bacterias, hongos, algas o plantas. La traducción, la introducción del ácido nucleico a una célula por medio de un vector viral, mientras que la transfección es la introducción de material genético en células de mamífero empleando métodos no virales. Para clonar una secuencia, tanto el DNA de interés como el plásmido que se utilizará como vector son digeridos con una endonucleasa de restricción, generando fragmentos compatibles. El caso de la clonación de secuencias para inducir su expresión, cuando se introduce el vector en el inserto en las células donde se expresará, estas mantendrán reprimida o inactiva la transcripción hasta que se añada al medio una sustancia inductora que active al promotor. La clonación de cualquier fragmento de DNA involucra los siguientes 6 pasos. 1. Preparación del inserto de DNA que se va a clonar. 2. La preparación del vector para la clonación. 3. La ligación del inserto y el vector. 4. La preparación de células competentes. 5. La transformación celular. Y 6. La identificación de las clonas celulares que contienen el vector recombinante. A continuación pasaremos a explicar detalladamente cada uno de los pasos. Paso 1. Preparación del inserto del DNA que se va a clonar. Involucra la digestión con enzimas de restricción para liberar el fragmento de interés de la molécula de DNA. Prefiere el uso de enzimas de restricción cuyos sitios de corte estén presentes en el sitio de clonación múltiple del vector, para de esta manera evitar una modificación por restricción del inserto. La complementariedad de los extremos generados en el inserto deben coincidir con los extremos del vector. Bueno, ¿pero qué son las enzimas de restricción? Estas son enzimas que cortan ADN, es decir, los enlaces fosfodiéster y que reconocen sitios específicos en él. Cuando se encuentra en su secuencia blanco, la enzima de restricción cortará las 2 cadenas de una molécula de ADN y también son llamadas endonucleasas. Las enzimas de restricción pueden producir 2 cortes, los cohesivos y los romos. En los extremos cohesivos, las enzimas de restricción cortan de manera escalonada en 2 puntos diferentes y producen fragmentos con secuencias complementarias de una cadena. En cambio, en los extremos romos, las enzimas cortan en un solo punto. Son cortes a la mitad de la secuencia blanco que no dejan extremos de cadena sencilla. El inserto, producto de la digestión enzimática, se purifica y separa de la molécula de DNA mediante una electroforesis en gel de agarosa. Esta es una técnica en la cual se separan los fragmentos de DNA por su tamaño y su carga. El gel de agarosa es un polisacárido no tóxico con poco poder de resolución pero alto grado de separación. Los pasos para la preparación de este gel de agarosa
consiste en calentar la mezcla hasta un punto en el que comience a hervir, dejar enfriar y verter con cuidado la mezcla en una bandeja, hasta dejar que se torne opaco y sólido. Una vez que el gel esté en la cámara, cada una de las muestras de ADN que queremos analizar se transfiere cuidadosamente a uno de los pozos. Estos pozos son pequeñas ranuras que se encuentran en el gel, colocadas hacia el electrodo negativo. Los grupos fosfato le otorgan una carga negativa a las moléculas de DNA, lo que al momento de aplicar energía a la cámara y empezar a fluir corriente a través del gel, estas comienzan a moverse hacia el polo positivo. Una línea de ADN bien definida en un gel se llama banda. Cuando el gel se tiñe con un pigmento que se une al ADN y se coloca bajo luz ultravioleta, los fragmentos de ADN brillarán, lo cual nos permite ver el ADN presente en distintos lugares a lo largo del gel. Por último, la banda del inserto se descinde del gel, extrae y purifica mediante técnicas convencionales. El paso número 2 es la preparación del vector para la clonación. Este, a su vez, se divide en 3 pasos. Primero es el corte con la misma enzima de restricción con que se dirigió el inserto para obtener un DNA lineal. El segundo es la desfosforilación del vector con la finalidad de impedir la autoligación. Este se realiza usando la fosfatasa alcalina bovina de origen intestinal, o CYP, y la fosfatasa bacteriana, BAB, que elimina los grupos fosfato 5' de una cadena de DNA. Y por último, la purificación del vector, el cual consiste en eliminar las partículas de agarosa, los restos de enzimas inactivas y las sales provenientes de la reacción de la digestión, mediante las siguientes técnicas, que es la columnas de resina, la técnica fenol-cloroformo modificada y el uso de fragmentos largos de polimerasa. El paso número 3 consiste en la ligación del inserto y el vector. La ligación de un segmento de DNA exógeno involucra la formación de enlaces fosfodiéster entre residuos fosfato del extremo 5' y residuos hidroxilo del extremo 3'. Esta unión se lleva a cabo in vitro por la enzima ligasa. Pero, ¿cómo logra esto la ADN ligasa? Bueno, mediante el uso de ATP como fuente de energía. La enzima ligasa cataliza una reacción en la que el grupo fosfato del extremo 5' de una cadena de ADN se une al grupo hidroxilo del extremo 3' de la cadena. Esta reacción produce un esqueleto de azúcar fosfato intacto. Cuando se trata de extremos cohesivos, estos se asocian por apareamiento de bases y la ADN ligasa los une, mientras que cuando son extremos romos, estos no se pueden asociar, por lo que la ADN ligasa los sella, pero con una menor eficacia. En la siguiente tabla podemos encontrar los requerimientos para la ligación del inserto del DNA con el vector de clonación, dependiendo de los extremos que sean acarreados por el inserto del DNA, ya que cada uno de ellos requiere como ciertas características para poder llevarse a cabo. Hasta estos pasos, a manera de resumen, tenemos que tanto el vector como el inserto son separados de su DNA mediante las mismas enzimas de restricción, y el inserto y el vector son unidos mediante la enzima ligasa formando un ADN recombinante. Paso 4. Preparación de células competentes. Los vectores requieren encontrarse dentro de una célula para poder replicarse, y las células competentes por lo general son procariotas. La más utilizada es la E. coli, pues carece de un mecanismo natural para la incorporación del ADN exógeno. Generar células competentes quiere decir que se tiene que preparar a la célula para hacerla permeable a la entrada del vector recombinante. El estado de competencia puede conducirse por diversos métodos de laboratorio, los cuales dependerán del procedimiento de transformación seleccionado. En este caso tenemos tratar las bacterias con solución de cloruro de calcio para facilitar la formación de poros y la entrada del ADN. Como tal, se desconoce el mecanismo por el cual se lleva a cabo esto, sin embargo se ha dado una explicación. Se sabe que la membrana bacteriana es permeable a los iones cloro, mas no lo es a los iones calcio. Por lo tanto, los iones calcio se van a recubrir por moléculas de agua para poder entrar, lo que va a ocasionar que se abulte la célula y se formen poros. Otro método es someter a las bacterias a lavados consecutivos por 4 a 5 veces con una solución de glicerol al 10% para obtener células libres de iones y proteger a la membrana del daño a la electroporación. Independientemente del mecanismo que se lleve a cabo, las células pueden almacenarse de forma indefinida sin perder su competencia en una solución acuosa de glicerol al 10% para impedir que al descongelarse se lisen. Paso 5. Transformación celular.
La transformación bacteriana consiste en la adquisición de ADN exógeno que le confiere un nuevo fenotipo a la célula huésped. Tenemos tanto físicos como químicos. Como químico, la transformación química por cloruro de calcio es muy sencilla y eficiente, pero también tenemos la PEG y la DAE de cistrano. Como físicos, la electroporación es la más eficiente y utilizada, pero también está la transfección, la lipofección, la microinyección y la biolística. Químicos. Como había mencionado, la transformación química por cloruro de calcio es muy eficiente y sencilla. En esta, las células y el ADN plasmídico se incuban en una solución hipotónica de cloruro de calcio, que forma un complejo con el ADN, el cual facilita su entrada por endocitosis a una célula competente. El polietilenglicol aumenta la permeabilidad de la membrana. La incorporación pasiva de ADN se favorece cuando sus moléculas se han agregado por interacción con cationes, en este caso DAE de cistrano. También están los físicos, como la electroporación, que es la más eficiente, es la mejor opción para plásmidos grandes y también se puede utilizar para células eucariotas. En este caso, se aplican descargas eléctricas en forma de pulsos breves de alto voltaje, consiguiendo la apertura de poros transitorios. La lipofección. En este caso, se utilizan liposomas que tienen la facilidad de fusionarse en la membrana celular y liberar su contenido en el interior. La transfección, que es el empleo de vectores de tipo vírico que siguen una vía natural de infección, introduciendo en la célula anfitriona su ADN. Biolística. En este caso, se utilizan pistolas de genes, con las cuales se bombardea las células con microesferas recubiertas con el ADN recombinante. Este es uno de los métodos más actuales que existen. Microinyección. En casos donde la eficiencia de suministro del ADN recombinante debe ser máxima, se acude a la inyección directa del ADN en la célula. Paso 6. Identificación de las colonias celulares que contienen el vector recombinante. Dado el gran número de células que se emplean y la diversidad de productos que pueden originarse, es esencial identificar qué células han incorporado el ADN recombinante. Para identificar las bacterias transformadas, se utilizan los marcadores de selección presentes en los vectores. Se pueden considerar 3 tipos de métodos de detección: los de hibridación, inmunoquímicos y genéticos. Los métodos de hibridación consisten en la detección de una secuencia del ADN clonado o del ARN transcrito a partir de él por hibridación con una sonda marcada, como se muestra en la imagen. Los métodos inmunoquímicos consisten en la detección de la proteína codificada por el gen clonado mediante un anticuerpo específico. Métodos genéticos o de selección fenotípica. En ciertos casos, la expresión del propio inserto produce cambios apreciables en la célula anfitriona, que reflejan su clonación con éxito. La estrategia más común es la detección y selección basadas en la presencia de genes marcadores en el vector. Los genes que codifican una proteína detectable utilizan una enzima para la que se dispone de un ensayo. En este caso, la enzima β-galactosidasa transforma el sustrato sintético XGAL en un producto de color azul. Genes de resistencia a un antibiótico. Después de la transformación, las bacterias se siembran en cajas Petri con agar implementado con el antibiótico, para el cual el plásmido es resistente. Si la transformación fue exitosa, las bacterias serán capaces de metabolizar el antibiótico y vivirán, lo que indica que incorporaron el vector. Genes que complementan defectos nutricionales. En estos se emplean cepas mutantes de la célula anfitriona, que no pueden crecer en ausencia de un nutriente. A modo de resumen de estos 3 últimos pasos, se puede decir que se necesita una célula competente, hacer la transformación y detectar cuáles células tienen los vectores insertados. La transformación química era una de las transformaciones que habíamos visto. Es en la cual se añade el plásmido deseado a las células químicamente competentes, que se encuentra en una solución con cloruro de calcio que junto con el vector forma un complejo insoluble. Después se les aplica un choque térmico a 42 grados centígrados para que este complejo pueda entrar a la célula. Después de eso, se adiciona un medio LB para nutrir a la célula y que pueda crecer y reproducirse. Después de que se reproduzcan y se tenga una gran colonia, se va a sembrar en agar con antibiótico del gen de resistencia que contiene el plásmido, y después de esto se van a seleccionar las colonias resistentes al antibiótico que contienen el vector recombinante.
Otra transformación que también había mencionado es la transformación por electroporación, que se puede decir que utiliza los mismos pasos que el anterior, solamente que en este caso, en vez de aplicar un choque térmico, se van a aplicar pulsos eléctricos que van a desestabilizar la membrana celular para permitir la entrada del vector, pero todo lo demás es lo mismo. Genotecas o bibliotecas de ADN. Una genoteca es una colección de fragmentos de ADN provenientes del genoma de un organismo clonados en vectores para facilitar su estudio. La información proporcionada por ambas genotecas no es idéntica, dependiendo de si las muestras de partida para la clonación son fragmentos del ADN genómico o moléculas de ARN mensajero. Se distinguen en genotecas genómicas o genotecas de DNA complementario. Se utilizan alternativamente distintas genotecas como punto de partida para la clonación, secuenciación, etc. del ADN. Genotecas de DNA complementario. Se construyen a partir de secuencias de RNA mensajero mediante una reacción in vitro, de los cuales se sintetiza el DNA complementario por retrotranscripción. El RNA mensajero remanente es degradado y la cadena complementaria del DNA de cadena sencilla para formar un DNA de doble cadena se sintetiza con la ayuda de una DNA pol. Los fragmentos de DNA complementario de doble cadena se clonan en el vector de elección. Esto representa exclusivamente la parte codificante del genoma. Genotecas genómicas. La preparación del ADN de partida se realiza por escisión del genoma con enzimas de restricción bajo condiciones de rotura parcial. La rotura se produce en cada molécula aleatoriamente sobre el conjunto de sitios de restricción. A partir del tamaño del genoma completo y el tamaño medio de los insertos, se pueden calcular el mínimo número de clones necesarios para que la genoteca represente el genoma completo. Equivalente genómico. El carácter aleatorio de la preparación de fragmentos y del proceso de clonación hacen que, para tener la certeza de que una genoteca contiene cualquier región del genoma, se requiere en la práctica un número de clones muy superior al teórico. Es el número de clones reales dividido por el número de clones teóricos define el parámetro equivalente genómico, que es de 3 a 10 para conseguir un 99% de probabilidad de clonación.